Ahí está, ¿verdad? Estaba a punto de cancelarlo, pero ya empezó. Ok, ya empezó a grabar. Bien, bien, pues voy comenzando. Pues muy buenas tardes, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les damos la bienvenida a este último día del 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado aquí de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Héctor Rodrigo Zapiña Flores y voy a estar moderando esta mesa que tiene por título Educación Inclusiva, Intercultural y Participativa, que pertenece al programa de Maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. Tenemos primero entre nosotros a la doctora Daniela Martínez Mariscal. Muchas gracias, doctora, por participar en esta mesa. Ella es doctora en Ciencias Antropológicas por la UAM Iztapalapa, maestra en Estudios Regionales por el Instituto Mora y licenciada en Etnología por la ENA. Sus líneas de investigación se centran en la antropología urbana, la producción y organización de los espacios urbanos y el patrimonio cultural, con especial interés en la Ciudad de México. Disculpen, voy a admitir a una persona, me parece que es nuestro compañero, Omar. Ya quedó. Y tenemos también con nosotros al maestro Jorge Morales González, quien es licenciado y maestro en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene experiencia en docencia tanto en el sector público como en el sector privado. Muchísimas gracias también a usted, maestro, por su participación. Bien. Pues además de nuestros comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal. En un momento, conforme cada quien vaya a hacer su presentación, yo los nombraré con el título de su trabajo y sus nombres, desde luego, ¿no? La dinámica de trabajo en la mesa es la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Y una vez que terminen, los dos comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Aquí una cuestión, yo acostumbro, para no molestarlos y tener que interrumpir muy pronto, un minutito antes de que se les vaya a acabar el tiempo, yo le pico a este botoncito, ya si lo escuchan es que ya les queda un minuto. En caso de que se pasen, pues me voy a tener que ver obligado a abrir mi micrófono, me da mucha pena, pero pues por cuidar los tiempos, ¿no? Y atender el protocolo. Les recuerdo, desde luego, que no hay réplica en esta dinámica por parte de los estudiantes, ¿no? La retroalimentación la deberán revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores del trabajo terminal. Y aprovecho de una vez, maestro y doctora, para preguntarles si estarían de acuerdo en que por cada ronda de retroalimentación invirtamos el orden. Es decir, el guión me marca que siempre va primero la doctora Daniela y luego el maestro Jorge. Pero ¿qué les parece si para añadir un poco de dinámica, en una ronda lo hacemos así y en las siguientes rondas lo invierto y así? ¿Sí están de acuerdo? Perfecto. Sin ningún problema. Perfecto, entonces, sin más de introducción, iniciamos esta mesa de trabajo con la presentación de el estudiante Edgar Eder García Victoria, quien presentará el trabajo titulado Educación para atender la violencia, participación de la sociedad civil en programas y proyectos educativos para la transformación del conflicto conflicto político y social en México. Adelante, Edgar. ¿Ya se ve ahí la presentación? Sí, ya la podemos ver sin problema. Listo. Pues buenas tardes, comentaristas y compañeros y compañeras de la maestría de posgrado de Relaciones de posgrado de la Rosario Castellanos. Presento para ustedes los avances de mi proyecto de investigación, el cual busca diseñar y evaluar una alternativa de intervención comunitaria frente a la violencia escolar, particularmente a nivel medio superior en la Ciudad de México. Aquí se pretende articular los esfuerzos de la sociedad civil
y las juventudes a través de un modelo que estoy construyendo denominado Peace Starter. Como parte de planteamiento del problema y la justificación, considero que la violencia en las preparatorias públicas de la Ciudad de México es de carácter estructural. Los datos pues, nos demuestran que más del 60% de los estudiantes de educación media superior han experimentado o presenciado dinámicas de violencia en sus entornos escolares. Aquí, a pesar de que el artículo tercero de la Constitución manda que se fomente una cultura de paz, las escuelas pues carecen de herramientas operativas, y la propuesta ante este conflicto sigue siendo pues el castigo punitivo y la suspensión, lo que genera pues la exclusión de esta comunidad. Asimismo, pues daña el tejido social de la comunidad y fomenta el abandono escolar. Estos indicadores los estoy realizando a partir de los estudios de bachillerato y con las fuentes de la ECOPRED y la ENCOMBI, que pues a través de la encuesta de vida pues nos van a dar estas referencias cuantitativas. Para asegurar el rigor argumentativo de este proyecto, he estructurado una serie de líneas en 3 niveles. Cada una de estas preguntas específicas de investigación se van a conectar directamente con el objetivo de intervención y se va a traducir metodológicamente en los capítulos que van a estructurar este índice tentativo de la propuesta que estoy presentando. De este modo, pues voy a garantizar que el desarrollo teórico y empírico pueda responder sistemáticamente a las interrogantes planteadas desde el inicio. Como objetivo general, pues estoy buscando promover la cultura de paz mediante el modelo de Peace Starter para prevenir la violencia en escuelas de educación medio superior. En un segundo porque no me deja cambiar. Ahí está ya. La hipótesis que estoy sugiriendo es de naturaleza pues cualitativa y decolonial. Aquí pues se plantea el supuesto de esta investigación y pues trato de que esto pues no se quede solamente en una hipótesis, sino que pueda abarcar los supuestos y pueda dar esta correlación que de pronto pues puede ser clásica. Este supuesto pues va a sostener que la violencia estructural en las preparatorias de la Ciudad de México puede transformarse positivamente si descentralizamos la autoridad punitiva tradicional, y esto pues a través de la capacitación de jóvenes que puedan contribuir para la transformación de los conflictos en esta comunidad. Esta investigación pues tiene un posicionamiento entre este paradigma crítico interpretativo de las epistemologías del sur de Buenaventura de Sousa Santos, que parte pues de que la violencia en las aulas no se puede solucionar con los enfoques occidentales tradicionales y homologizarlos, que ignoren pues estas asimetrías coloniales y la clase que persiste en la periferia de la Ciudad de México. A través pues de la interculturalidad crítica de Catherine Wash y la sociología crítica de Aníbal Quijano, pues vamos a buscar generar una ecología de saberes donde las voces históricas de las juventudes sean más valoradas al mismo estatus epistemológico que los reglamentos oficiales de control disciplinario están establecidos para esta intervención. El modelo PISA Starter explica pues de esta forma, ¿no? Definimos como una marca pedagógica internacional. Esta pues, aunque es una denominación en inglés, va a responder a una estrategia de visibilidad en el exterior, pero sin perder en ningún momento su carácter situado de colonial en esa esencia de un modelo de paz producido desde el sur global. Este modelo pues articula bajo 3 pilares. Uno primero, que es la justicia restaurativa, que nos va a permitir mirar el conflicto escolar no desde el castigo, la comunicación no violenta
de Marshall Rosenberg, que nos dota a los jóvenes un lenguaje de vida que pues es más conectado, más crítico. Y la parte de la interculturalidad crítica, que pues, va a proponer una sociología de saberes capaz de romper las jerarquías cognitivas del aula tradicional. Para comprender la operatividad de este proyecto, pues me di a la tarea de diseñar este diagrama. Aquí pues vamos a observar pues el nivel superior, las dos entradas correspondientes al inicio de esta cascada o de este ciclo. Aquí pues vamos a tratar de proponer a la sociedad civil que no sea nada más un manual escrito en una hoja para explicar la paz, sino que haya una intervención de todos los saberes y de la sociedad civil como denota el título de esta investigación. Y vamos a ir construyendo poco a poco, pues a través de estas líneas, la propuesta más o menos tiene la incidencia de que podamos comprometer a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y que estos jóvenes pues puedan apoyarnos con su lenguaje, introduciéndolos pues a las escuelas de nivel medio superior. Esto es muy importante porque este diagrama nos va a transformar hacia una cuestión decolonial. Esta propuesta pues nos va a dar ciertas categorías de análisis donde pues vamos a cambiar lo que en el norte global nos estaban imponiendo, ¿no? Que es el peace building, el peacemaking y el peacekeeping. Aquí es importante saber que pues nosotros estamos proponiendo pues como este árbol de la paz, en donde pues vamos a ir conectando con diferentes ramas que nos van a ayudar a tener pues las múltiples posibilidades de esta ejecución para la intervención de la paz. Aquí pues lo que yo hice fue cambiar estos conceptos del norte global. Estoy proponiendo, por ejemplo, para el peace building que se enombre en este sentido intercultural, la siembra de la paz y el tejido de palabra por la parte del peacemaking y el tequio y territorio común por el peacekeeping. Para realización empírica hemos diseñado pues una herramienta metodológica bajo los principios de esta cartografía simbólica, que es un mapeo espacial para que los estudiantes de bachillerato puedan ir marcando los espacios de violencia y puedan ir revisando cómo se puede analizar para que pueda haber esta intervención de paz. Lo que yo me di a la tarea es construir un modelo en HTML para que no fuera solamente papel. Y este es más o menos el ejemplo. Aquí es fácil transportarlo, compartirlo vía celular o computadora, pero si se puede compartir por móvil, pues es más interesante porque pues tienen la facilidad de agregar todos los datos y proponer ya un ejecutable en PDF para que podamos tener la muestra de cada una de estas observaciones. El rigor pues ético pues buscó que evitemos la infamia metodológica y tratemos pues estos relatos de manera segura. Obviamente va a haber consentimiento informado por cuestiones de estudiantes que fueran menores de edad y también va a buscar que les regresemos esta investigación para que puedan revisarla posteriormente como parte de este compromiso que se establece al hacer esta investigación. Pues presento finalmente pues algunos textos que he estado revisando con la finalidad de darle un enfoque pues decolonial a esta parte del diseño metodológico y teórico que estoy proponiendo para esta investigación. Y sería todo. Muchas gracias, gracias Edgar.
Gracias por la presentación y pues pasamos con la primera ronda de retroalimentación, en la cual comenzará la doctora Daniela Martínez y después el maestro Jorge Morales. Por favor, doctora. Bueno, muchas gracias. Gracias, Eder, por tu presentación. Mira, escuchándote, pues me queda un poco más claro cuál es tu proyecto, tus objetivos, porque en el textito que nos mandaron me parecía un poco difuso y un poquito vago muchas cosas, ¿no? Sobre todo porque en ese escrito hay un error muy extraño, en el cual decías por ahí que ibas a trabajar con jóvenes construyendo el futuro. Y eso pues no me quedaba muy claro porque hasta donde entiendo eso es un programa de inserción laboral, ¿no? No es un programa de educación, pues, y no está dentro de las escuelas. Pero bueno, ahora ya me queda claro que es con chicos de bachillerato, como para tener más ubicada una población. Y ok, lo que veo es pues lo que no está en tu escrito, que sí está en tu presentación, es este énfasis en la cartografía participativa, ¿no? Estos mapas que condensan experiencias, que explican, ¿no? Y que se construyen comunitariamente, pues no está tan bien explicado en el resumen, pero en tu presentación queda más claro esa parte. Ahora, mi recomendación sería que o sea, creo que el paso que sigue es cómo transitar de la información vertida ahí, o sea, de todas estas experiencias que vas a construir a partir pues de este modelo de cartografía, ¿cómo transitaría eso a un modelo operativo? Que sería, porque al final tu objetivo principal, que no hay que perderlo de vista, es crear un modelo que genere una herramienta operativa para prevenir la violencia, ¿no? La violencia que se da, entiendo que entre estudiantes. Entonces, ¿cómo ese mapa te va a servir para generar ese modelo o esas herramientas operativas, ¿no? Que ya sean, o sea, que tengan una efectividad en la prevención de la violencia. Ese sería como el paso que creo que tienes la chamba para lo que sigue. Y bueno, que en tus capítulos creo que por ahí tendrás que trabajarlo, ¿no? No alcanza a leerlos todos, pero creo que por ahí deberás hacer esa transición. Ok. La segunda cuestión que me parece importante es que no veo el espacio en donde lo trabajarías. O sea, tienes un modelo, tienes un marco teórico que me parece bastante coherente, pero no veo la situación. Necesitaríamos revisar la situación porque la violencia escolar es muy diferente en diferentes contextos, ¿no? Estamos hablando de no sé cuántas escuelas de nivel medio superior haya, pero 30,000 escuelas en el país con 30,000 contextos diferentes. Entonces, si este sería más una metodología para que se pudiera aplicar y ajustar a cualquier entorno educativo, o tendría que ser una reflexión situada en un caso específico. Y esto sobre todo porque esta propuesta de Falsborda de la investigación acción participativa pues siempre es situada, ¿no? Siempre es sobre algún contexto y en alguna problemática específica. Como plantearla en términos amplios y generales, pues no es tan operativo, digamos, pues precisamente porque son soluciones que la comunidad crea ante problemas que la comunidad percibe, ¿no? Entonces, pues tendríamos que pensar ahí en un espacio específico, ¿no?
no es lo mismo las problemáticas que viven en el Tecmilenio que las que viven en un bachillerato técnico de Ecatepec, ¿no? O sea, tendríamos que considerar pues esos contextos educativos diferentes y pues también las características de estos estudiantes, ¿no? Y bueno, creo que esas serían como mis recomendaciones. Y una última, por ahí veo como, me parece como tus textos, tu base teórica, me parece coherente, pero me parece que te falta por ahí alguna reflexión sobre las violencias, ¿no? Estás hablando de violencias, eh, tipos de violencia. ¿A qué te refieres cuando hablamos de violencia escolar? No toda la violencia es bullying, aunque es la más evidente, no toda es bullying, ¿no? Entonces también habría que trabajar ahí, por ahí, un marco teórico o referencias que hablen sobre, pues, cómo se ha trabajado, qué se ha dicho sobre la violencia escolar y sobre todo sobre en el marco contextual en el que tú sitúes tu caso, ¿no? Y bueno, esos serían mis comentarios. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Y pasamos con el maestro Jorge Morales, por favor, con su retroalimentación. Muchas gracias. Gracias, Eder, por la presentación. Me gustaron mucho las animaciones que nos compartiste del árbol. Voy a retomar algunas cosas que ya dijo la doctora Martínez, pero quisiera empezar por dos cosas en términos del lenguaje. Que cuestiones la posibilidad de que tu proyecto no se llame Peace Starter, justamente. Entiendo la idea de la visibilidad, perdóname, la visibilidad internacional que buscas del proyecto, incluso de la herramienta, pero justamente creo que una postura de colonial empezaría por cuestionar por qué seguimos retomando conceptos en otro idioma, ¿no? Creo que por ahí empezaría a repensar si vale la pena seguir con el nombre en inglés, pero bueno, nada más como para que lo vayas pensando. Y la otra cuestión con el tema de las palabras, me llama mucho la atención que le llamas árbol de paz de Victoria. Y Victoria también es una palabra muy complicada en este contexto de la paz, porque justamente la victoria es una palabra de guerra. Y en ese sentido implica que hay un vencedor o hay vencedores y hay derrotados, ¿no? O sea, sigue manteniendo la lógica de que hay una disputa y al final hay quienes son vencidos y quienes son vencedores, ¿no? Nada más para que reflexiones un poco si vale la pena seguir con esas categorías. Y antes de entrar ya como a las observaciones puntuales, déjame hacerte una... Cuando estabas en esta parte del árbol justamente, me acuerdo mucho de la obra de Val Flores. Te recomiendo mucho que le eches un ojo, sobre todo una obra que se llama Romper el corazón del mundo. Ella es una maestra, pedagoga argentina, que trabaja mucho el tema de los cuidados, la violencia en los contextos escolares, ¿no? Entonces, échale un ojo, a lo mejor te da algunas ideas sobre cómo repensar la producción de paz en contextos de violencia, ¿no? Pero bueno, ya, ahora sí, retomando el comentarios. Efectivamente, creo que hay que, no sé si ya lo tienes pensado, pero bueno, solo para que lo tengas presente, el contexto de la educación media superior en la Ciudad de México es enorme, ¿no? Ya no hablamos del país, solo de la Ciudad de México es enorme. Hay múltiples contextos diferenciados por la ubicación de las propias escuelas, los grados de marginación, los ingresos de los estudiantes, de sus familias, del propio capital cultural y social que las atraviesan. Por lo tanto, como ya te dijo la doctora Martínez, las violencias que los afectan son múltiples, distintas, y creo que en esa medida requieren un abordaje justo, diferenciado y particular para cada una de ellas, ¿no? Ahorita retomo un poco ese comentario. En ese sentido, me preocupa, bueno, no me preocupa, me inquieta el tema de la escalabilidad, porque tu compromiso es con las escuelas de la Ciudad de México, ¿no? Estamos hablando de un mundo.
De entrada, eso me lleva a pensar en si tienes ya previsto cómo acceder a los tomadores de decisión, siquiera para que tu proyecto pueda ser, tenga carta abierta para entrar en las escuelas, ¿no? Pensando que no solo hay públicas, también hay privadas que también viven la violencia y también la padecen, ¿no? Después, ya suponiendo que sí tengas como estos medios, mecanismos para ingresar a las escuelas, así en general, ¿qué va a asegurar que lo usen? ¿No? O sea, ¿qué va a asegurar que los mecanismos, que los productos que surjan de esta iniciativa realmente se usen, realmente sean aceptados por la comunidad escolar y por lo tanto tengan impactos reales entre la población, ¿no? Y eso tiene que ver con otra cosa que ya te mencionaba la doctora Martínez, que es, hay que pensar mucho la forma de operacionalizar tu propuesta, ¿no? De hecho, no me quedó muy claro también todavía de qué va la propuesta, obviamente por el tiempo que tuviste, que es muy, muy poco, pero no me queda claro exactamente o sea, creo que la idea es dar talleres y si no mal entendí, que se produzca al final un manual, ¿no? Un manual para prevenir y sancionar, no de sancionar, pero para prevenir las violencias al menos. Y en esa medida creo que lo que valdría la pena, a lo mejor, es pensar que no sea un manual general, ¿no? O sea, que no sé, pues te digo que es un poco por el tiempo, pero que no aspire tu proyecto a tener un manual general que sea aplicable después a todas las escuelas, ¿no? Sino más bien creo que lo rico podría estar en generar las condiciones para que cada escuela produzca su manual, ¿no? Porque como te decíamos, cada escuela vive, padece y enfrenta las violencias de diferentes maneras, ¿no? Por lo tanto, las respuestas que se podrían imaginar y después implementar para, no sé si resolverlas, pero al menos sí para contenerlas o atenderlas, son muy específicas, ¿no? Y entonces en vez de que haya un manual final como proyecto de toda tu investigación, a lo mejor lo que sí sería pertinente es que tu proyecto establezca cómo, ¿no? Es muy importante la parte del cómo, que es la parte operativa, cómo generar esas condiciones para que los estudiantes realmente se involucren en generar, en entender el problema y en generar soluciones, ¿no? Tampoco me quedó muy claro esta parte de cómo vas a involucrar no solo a los jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, sino también cuál es el papel de la sociedad civil, cómo las vas a involucrar, cómo vas a involucrar a las organizaciones de la sociedad civil. Y otra vez, el mundo de estas organizaciones también es enorme, ¿no? Se dedican a toda clase de cosas. ¿A quiénes estás pensando? ¿Cuál va a ser su papel? ¿De qué forma van a contribuir? ¿Cómo vas a alinear intereses de jóvenes construyendo el futuro con organizaciones de la sociedad civil, con la propia comunidad escolar, ¿no? Creo que vale la pena eh, que trabajes un poco por ahí esas cuestiones. Y ya la última cuestión, el tema de la cartografía, me parece valioso que tomes la idea de la cartografía, pero también la veo una apuesta un poco limitada si la piensas en términos dentro de las escuelas, ¿no? Que creo que es la violencia que te interesa. ¿Por qué? Porque al final del día es una sola escuela que se va a mapear, ¿no? Digo, al final todavía no tengo muy claro cómo podría enriquecerse más allá de identificar zonas de riesgo donde a lo mejor hay más conflictividad entre los estudiantes, más allá de hacer como una especie de semaforización, ¿no? Más bien creo que la cartografía podría enriquecerse eh, llevándola a los propios espacios, ¿no? No quiero confundirte, pero la idea que me surgió es, por ejemplo, no tanto en términos de mapa, o sea, no hacer el diagramado del espacio en términos de semaforización de la violencia, que más o menos fue lo que entendí,
sino en términos de cómo cada uno de los espacios, ¿no? Los patios, los baños, los propios salones, las bancas, la cafetería, etcétera, ¿no? Entonces estoy inventando un poco cómo esos espacios podrían ser apropiados por el propio protocolo que quieres llevar a cabo, ¿no? Y en esa medida, cómo se transita de espacios violentos a espacios de paz, ¿no? Pero que en ese proceso la cartografía juegue el papel central, ¿no? No para diagramar los espacios seguros de los inseguros, sino para cómo se van apropiando y cómo en esa apropiación se va generando un espacio de paz, ¿no? Pero bueno, esas serían algunas de las ideas que me surgieron al leer tu texto y escucharte ahorita, pero bueno, espero que te hayan servido las observaciones y muchas gracias por tu presentación, Eder. Muchas gracias por los comentarios y la presentación de nuevo, Eder. Disculpen que tengo mi cámara apagada, que la lluvia me está robando la conexión, pero bueno, espero me escuchen bien. Vamos a continuar la mesa con la presentación del segundo estudiante, que es Alejandro Arturo Lara Medina. Él presentará el trabajo titulado El proyecto de aula en el nivel educativo superior desde el enfoque participativo intercultural como parte de la práctica docente. Y vemos que ya estás por presentar. Alejandro, bien, ya vemos tu presentación, entonces la mesa es tuya. Buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Alejandro Arturo Lara Medina. Como ya acaba de decir el maestro Héctor, el nombre de mi proyecto, de mi proyecto es el proyecto de aula universitario desde el enfoque participativo intercultural como parte de la práctica docente. Esta exposición es parte de la maestría en políticas públicas e interculturalidad. Como planteamiento del problema, y esto precisamente hablando en un ambiente de escuelas universitarias privadas, en donde ya se empieza a trabajar de alguna manera con la estrategia pedagógica del proyecto áulico, aún todavía se ve algo que se puede nombrar como la desconexión áulica. Y esto se refleja a través de tres aspectos que se llegan a presentar. Por una parte, lo que se nombra como la isla flotante, en donde el aula opera como un espacio alejado, en donde se ignora todo el ambiente, el contexto social y económico, pero también las problemáticas a su vez, valga la redundancia, sociales y económicas en las que viven tanto los docentes como el estudiantado que va a esas universidades. En segundo lugar está lo que se le nombra como el mito de la vasija vacía, el cual básicamente aquí refiere cuando se entiende que el alumno, y obviamente es una idea errónea, que el alumno no posee saberes propios. Y el tercer aspecto, la fricción e irrelevancia, cuando se ignora las complejidades en las que se encuentra inmersas en todas las comunidades en las que se encuentran aledañas una universidad de este tipo, y esto llega a generar enormes brechas entre los docentes y los alumnos, y no se diga hasta entre mismos docentes, y llega a condenar el conocimiento académico como un conocimiento, un aprendizaje que no tiene ningún sentido. La justificación de esta propuesta de proyecto
romper con los muros de la institución. Y precisamente aquí se ve el proyecto de aula intercultural como una propuesta de estrategia pedagógica para conectar el aprendizaje con las problemáticas reales de cada una de las comunidades en las que se encuentran los alumnos que componen un grupo escolar. A su vez, aquí se compone de la pasividad a la acción, en donde se ve la necesidad de formar profesionistas que busquen solucionar las problemáticas de su misma comunidad, ¿sí? O que incluso contribuyan a la solución de las problemáticas de su misma comunidad. Segundo, la diversidad como activo, y aquí hablando de la diversidad intercultural, que debe verse como la herramienta más importante y poderosa para construir el conocimiento. Y por último, en tercer lugar, el impacto palpable, el conocimiento que se busque transmitir debe aterrizar en la situación de las calles en las que se encuentra inmerso el alumno, para que de aquí se logre alcanzar la equidad directa en la que se pretende que haya en las comunidades en las que se vive. Como estado del arte, aquí todo lo que ya se fue, lo que ha sido mencionado en el anteproyecto, como yo le llamo al documento escrito, tenemos dos modelos que aquí son los que son los detonadores. Por una parte tenemos el modelo tradicional y por otra parte tenemos el modelo que se nombra como nuevo paradigma. Cada uno de estos o ambos modelos a su vez analizan 4 dimensiones, que es el rol docente, el flujo de conocimiento, la versión de la diversidad y la meta final. En cuanto al rol docente, por una parte, el modelo tradicional que sigue viendo al docente como un mero transmisor de la información. En el nuevo paradigma, el docente ya se ve como un facilitador estratégico y mapeador del territorio. En cuanto al flujo de conocimiento, el modelo tradicional lo entiende como algo vertical y pasivo. El nuevo paradigma lo ve como algo horizontal y colaborativo. En cuanto a la visión de la diversidad, el modelo tradicional que lo ve como un estorbo de la comunidad educativa. El nuevo paradigma que lo ve como el activo principal y estratégico para construir saberes. Y en cuanto a la meta final de cada modelo, el modelo tradicional tiene como meta que el estudiantado apruebe los exámenes y obtenga una titulación pasiva. Y el nuevo paradigma tiene como meta final empoderar las voces excluidas para resolver problemas comunitarios. Aquí incluso como algo que se obtuvo con las reuniones que se tuvieron con algunos docentes universitarios ya, es que precisamente se quedó bien claro que cuando se habla de lo que más adelante vamos a mencionar sobre la interculturalidad crítica, la diversidad de saberes, ¿sí? El pensamiento crítico, ya no solamente cuando hablamos de interculturalidad crítica, la diversidad cultural también, no solamente nos refiramos o entendamos a las comunidades indígenas, afrodescendientes, a los pueblos originarios de los barrios, sino también entendamos que hoy en día, al hablar del ambiente en una universidad, el ambiente educativo en una universidad,
también llegan a ser excluidos los jóvenes precisamente cuando se entiende que ellos no tienen nada que aportar, cuando es todo lo contrario, porque ellos vienen de conformar lo que se le conocen como los grupos juveniles o que en otros casos también se les entiende como las contraculturas. El marco teórico conceptual que se habla de un cimiento del cambio, aquí la base fundamental está en el pensamiento complejo de Edgar Morin, el cual nos invita a redefinir el aula como un sistema abierto, sostenido, que está basado en 3 pilares estructurales. Por una parte, que ya decía, está la interculturalidad crítica de Catherine Walsh, que cuestiona las matrices eurocéntricas. Está también el paradigma sociocrítico, el cual fomenta la autonomía real de saberes, y por otra parte está el proyecto de aula intercultural, que se ve como el motor operativo diario. Los objetivos de esta propuesta de proyecto, como objetivo central o general, es lograr la transformación de la comunidad estudiantil para que pase de ser un mero receptor pasivo a ser un profesionista solucionador de los problemas de su comunidad. Sí, el método metodológico, la investigación, acción participativa, que se habla de 5 fases: el diagnóstico participativo, la planeación estratégica, la ejecución en terreno, la sistematización y la comunicación. Se propone y ya se ha trabajado con una guía didáctica que se llama el Taller entre Voces y Saberes, el proyecto de aula intercultural como práctica del docente, que está compuesta de 9 sesiones que a su vez se clasifican en 5 estaciones. La estación 1, que es la sensibilización; la estación 2, las metodologías; la estación 3, el diseño; la estación 4, la investigación y creación; y la estación 5, la visibilidad. Las aportaciones ya para terminar. Alejandro, disculpa. Bueno, creo que ya estás encaminando al final. Sí, ya para terminar, las 5 aportaciones que se tuvieron de los maestros con los que se han estado trabajando: superar el miedo estadístico, el consenso de desigualdad, la alianza con la inteligencia artificial y el sustento jurídico. Y una frase para reflexionar. Con todo esto que se ha hablado, la diversidad de nuestro mayor activo pedagógico, el diálogo de saberes, nuestra verdadera herramienta de transformación social. Y muchas gracias por su atención y perdón por el tiempo que me robé. No, ningún problema, Alejandro. Fue poquito. Muchas gracias a ti por la presentación. Comenzamos ahora la ronda de retroalimentación, primero con el comentario del profesor Jorge. Por favor, maestro. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, por tu presentación. Tengo pocos comentarios para hacerte, pero espero que te sirvan. A ver. Me parece que tu propuesta es muy interesante, pero hay una parte métrica que habría que sustentarla. Obviamente la brevedad de tu presentación no lo permite, pero habría que sustentarla con mucha evidencia. Dices que menos del 5% del conocimiento se queda retenido en los estudiantes. Me parece dificilísimo de sostener esa afirmación por muchas razones. La primera es porque no sabemos en qué tipo de educación superior estamos hablando. Lo mismo que en el caso de Eder, hay multitud de universidades, hay universidades interculturales, que no sé si es el caso, que creo que no, por lo que venías platicando, pero bueno, hay universidades interculturales, universidades públicas autónomas, universidades privadas, universidades con base social, universidades comunitarias, universidades privadas con meramente fines de lucro.
Entonces, el mundo otra vez de la educación superior se nos amplía muchísimo, ¿no? Entonces, yo no sé si para todas esas diversidades existan métricas y después, si existen las métricas, qué tan viable es poder medir un dato como ese con el que arrancas, ¿no? O sea, es muy atractivo el dato y no dudo que dada la transición educativa, ¿no? O sea, el derrotero que lleva la educación desde hace 30, 40 años, hablemos de un problema de retención, pero yo no sé si la retención sea lo más importante en términos de una formación universitaria. Pero bueno, nada más quería arrancar con eso. No me quedó claro, como te acabo de decir, cuáles son las universidades en las que estás pensando, ¿no? Está este mundo, aparte se me olvidaron que hay universidades exclusivamente en línea, universidades híbridas, etcétera, ¿no? Entonces habría que aclarar muy bien el universo de instituciones con las que quieres trabajar y con las que has podido trabajar y en esa medida empezar a hacer muchos matices en términos de los mensajes que quieres transmitir y además de la evidencia que tienes para sustentarlos, ¿no? Después, el tema de la interculturalidad, lo mencionaste muchas veces, está en el título de tu propuesta, parece que es el eje que la vertebra, pero no me quedó claro qué es la interculturalidad, ¿no? Porque de fondo hablas de la interculturalidad crítica y más o menos supongo que se opone a la interculturalidad funcional y por ende a la multiculturalidad y a otras categorías parecidas. Pero no me queda claro qué hace que realmente la interculturalidad movilice esa transformación que ahorita te platico algo del objetivo que tienes. Entonces, habría que aterrizar mucho más esa categoría de interculturalidad. ¿Qué esperas de ella? ¿Cómo realmente afecta a quienes la viven, ¿no? Y desde luego, ¿cómo vas a medir esa transformación que tienes como objetivo central, ¿no? Y eso me lleva a la otra cuestión que me parece importante. Lo planteas a lo largo de toda la presentación. Quieres hacer un cambio entre el modelo anterior, digámosle así, y un modelo nuevo de educación. Pero ¿qué es lo que va a lograr el cambio? No me queda claro en esa medida cómo vas a pasar de talleres que se dan a los docentes para que a lo mejor replanteen su práctica en las aulas, a eso cómo va a lograr llegar a los estudiantes, ¿no? Porque una cosa es que logres concientizar, sensibilizar a los docentes de que desde luego los estudiantes tienen múltiples conocimientos que enriquecen los procesos de aprendizaje, que incluso los docentes aprenden mucho más de lo que pueden enseñarles a los alumnos, a las alumnas, pero de eso, al lograr una transformación de sujetos pensados en términos de Freire como educación bancaria a agentes de cambio social, es un abismo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a mediar entre una cosa y la otra? O sea, eso no me queda claro en la propuesta. Desde luego habría que pensar si eso se puede medir, no en términos cuantitativos, desde luego, pero al menos sí en términos de indicadores cualitativos, ¿no? ¿Qué estás pensando para que tu inserción, con tu investigación, perdóname, pueda dar cuenta de este cambio que tú esperas dar en la educación superior, ¿no? Después, esta guía de la que nos hablaste ya hacia el final, aunque un poco rápido, ¿es tuya o la estás retomando de alguna propuesta previa? ¿No? Y si es una propuesta previa, ¿qué resultados ha obtenido? ¿No? Habría que repasar qué se ha aprendido de ella y qué se puede mejorar, ¿no? Y ya, bueno, ya como último comentario, lo mismo, un poco pensar en la escalabilidad de los proyectos, ¿no? Es decir, ¿cómo tienes previsto que tu propuesta de sensibilización, concientización y transformación de la docencia
dialogue con el propio currículum oficial de las escuelas, ¿no? Es decir, ¿cómo piensas que puedes llegar a incidir con esos talleres en que se modifiquen realmente los paradigmas educativos, ¿no? Porque una cosa es que se capacite constantemente a los docentes, todo, y otra cosa es que realmente en la vida de las comunidades escolares el docente cambia ese paradigma del que nos estuviste hablando, ¿no? Y en esa medida, la pregunta es, ¿cómo te aseguras que ese cambio se aterrice realmente en las prácticas docentes, en la cotidianidad de su labor, y no solo se convierta en un requisito administrativo curricular más, ¿no? Es decir, tengo que hacer interculturalidad crítica, ¿no? Tengo que pensar cómo les voy a enseñar tal tema a partir de la interculturalidad crítica, ¿no? Y entonces ahí la atención se desvía. Ya no es hagamos un proceso de transformación de cambio, sino cómo dentro del plan, el programa de estudios que tengo que impartir, meto estos contenidos, ¿no? Suponiendo que sí tengan cabida dentro de la estructura oficial de la educación formal. Pero bueno, esos serían mis comentarios, Alejandro. Muchas gracias por tu presentación. Gracias, maestro. Y profesora Daniela, por favor. Sí, Alejandro, Alejandro Arturo, muchas gracias por tu presentación. La verdad es que viendo tu proyecto, pues había cosas que sí dolían, ¿no? Uno como profesora universitaria de pronto se pone a pensar en la propia práctica, ¿no? Docente. Pero bueno, igual que el profesor Jorge, pues te hago una invitación justamente a que describas el contexto o pienses este proyecto en función de un contexto específico, ¿no? De un contexto universitario específico. Esto te lo comento porque, bueno, uno también dentro de del ejercicio docente en universidades de nivel, pues al nivel licenciatura y a nivel posgrado también, pues se encuentra que muchas de las prácticas que uno realiza en el aula vienen pues por cómo está diseñada la institución, ¿no? No es uno tiene también que ajustarse como a esas prácticas. Entonces es importantísimo considerar que pues hay un marco institucional en el cual pues una práctica docente las prácticas docentes se realizan. Algo que no me queda muy claro de lo que estás proponiendo es si estás proponiendo un modelo de aula, si estás haciendo una propuesta metodológica para construir un aula, o estás haciendo un proyecto de intervención sobre algún caso o alguna problemática específica. Porque, bueno, lo presentaste como de manera muy amplia, muy abstracta, pero pues sí es importante situar, sobre todo cuando hablas de malas prácticas docentes, pues tenemos que saber cuáles son esas malas prácticas docentes, ¿no? ¿Cuál es la problemática, ¿no? ¿Qué está sucediendo en las aulas universitarias actualmente? Que sería, pues, demostrar cuáles son los problemas y cuáles son las situaciones que requerirían una intervención. Sí también concuerdo con el profesor Jorge que hace falta como una fundamentación teórica un poco más sólida, porque hablar de interculturalidad, bueno, interculturalidad tiene miles de definiciones, ¿no? Entonces tendrías que posicionarte, ¿no? ¿Desde qué enfoque de interculturalidad estarás hablando? Hablas desde la propuesta de la UNESCO, desde Catherine Walsh, desde las propuestas de García Canclini, habría que posicionar y definir cuál es el concepto de interculturalidad que tú estás empleando y cuál sería pues el que sería apropiado pues para un entorno educativo. Algo que me gusta mucho del proyecto es considerar el aula más allá del salón de clases, sino
considerar el aula más como un espacio de diálogo, ya veremos interculturalidad en qué sentido, pero supongo que eso es lo que hay que pensar. Y me gusta también mucho que se valora la diversidad cultural dentro de esa aula, ¿no? O sea, como construir el aula dentro de o tomando como base que existe una diversidad cultural. Y una cosa más que aplaudo de esta parte última que comentaste es mirar la diversidad más allá de la cuestión indígena, ¿no? Porque justamente una cuestión que cuando se habla mucho de educación intercultural es propiciar espacios donde haya una diversidad étnica, ¿no? Donde se pueda generar un diálogo entre una diversidad étnica. Pero pues sabemos que la diversidad va mucho más allá de la cuestión étnica, ¿no? Tenemos diversidad religiosa, diversidad ideológica, diversidad generacional. A veces nuestros alumnos no son todos, y sobre todo en niveles de superior y de posgrado, tenemos diferentes grupos de edades, ¿no? O sea, también ahí hay una diversidad importante. Entonces, hay que considerar que pues leer la diversidad dentro de un aula no solo es diversidad étnica, es valioso ese punto en el que haces énfasis, pero hay que llevarlo a la teoría, ¿no? O sea, hay que sustentarlo también teóricamente, esa diversidad. Y bueno, justo esas son mis observaciones. Sí, creo que tu proyecto se beneficiaría mucho y enriquecería mucho y crecería mucho si sitúas el estudio en un caso, ¿no? Porque pues como dijo el doctor Jorge, hay una multiplicidad de entornos educativos a nivel superior en donde pues la diversidad podría ser muy diferente, ¿no? Y las problemáticas, o sea, que rodean a esos entornos educativos, pues también varían muchísimo, ¿no? Bueno, y la segunda cuestión, replantear tu objetivo. El objetivo no me queda muy claro. Justamente te decía, ¿cuál es el objetivo? Generar un modelo de aula, generar una propuesta metodológica para construir esa aula, o un proyecto de intervención, ahí tienes como que definir bien cuál es el objetivo, justamente como para poder avanzar hacia él, ¿no? Y bueno, esas serían mis observaciones. Gracias. Muchas gracias, doctora, por sus comentarios. Pasamos con la tercera presentación, que está a cargo de nuestro estudiante Omar Gómez Alpizar, y presentará su trabajo titulado Impacto de la discriminación en el abandono escolar en instituciones de educación superior de la Ciudad de México. Omar, hace rato ya no pudimos hacer la prueba, entonces si llega a haber algún problema, con confianza dime y yo la puedo proyectar. ¿Sí me escucha? Sí, ya te escuchamos. Ok, muy bien. Te vemos bien. Y ahorita que intentes proyectar, te confirmamos que ya, sí. ¿Ya está todo bien? Sí, perfecto. A ver, déjame ver mis diapositivas, a ver si ya se... A ver. ¿Ya se ven bien? ¿Ahora sí? Ya, ahora sí, sin problema. A ver. Bueno, a ver, es que sí, híjole, sí hizo chiquita, ¿eh? A ver, ahora debe ser así. ¿Ya se ve bien? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí ya se ve. Bueno, mi trabajo es acerca de la, cambió el título. Obviamente el más tocando me dijo de esta manera. Bueno, mi título ya es La discriminación estructural en la introducción de estudios de estudiantes de grupos vulnerados de la educación superior de la Ciudad de México. Bueno, mi investigación se basa, tradicionalmente se piensa que el abandono escolar
viene por razones puramente económicas. Bueno, no es así por problemas económicos, ¿no? Esta propuesta demuestra que existe una discriminación estructural que expulsa a los estudiantes, ¿no? Esto ocurre principalmente en grupos cruzados por la interseccionalidad de opresiones, ¿no? Y esta realidad no concuerda con el mandato actual del artículo 3 de educación constitucional, que nos dice que la educación es totalmente inclusiva, equitativa y estructural, pero intercultural. Bueno, de hecho, para el planteamiento de mi problema, a pesar de los discursos institucionales sobre la inclusión, los datos del INADIS, como lo pueden ver ahí, reflejan los entornos hostiles, ¿no? Esta discriminación constante genera un fuerte desgaste emocional, ¿no? Y fractura la identidad y pertenencia de los estudiantes con su escuela, ¿no? Esto denota una interrupción forzada de sus estudios, ya sea temprana o con el paso del tiempo, ¿no? Bueno, para mi justificación, esta investigación se justifica éticamente porque aborda la deserción como una forma violenta institucional, ¿no? Teóricamente busca devaluar cómo los centros educativos reproducen las mismas exclusiones, ¿no? Sociales, ¿no? Que deberían combatir, ¿no? Con eso se busca hacer justicia cognitiva al colocar el centro del diagnóstico de vivencias directas de los afectados, ¿no? Bueno, para mi pregunta de investigación nos dice así: ¿cómo influye la discriminación estructural en la instrucción de los estudios de estudiantes de grupos moderados de educación superior de la Ciudad de México? Bueno, esta pregunta nos guía, no busca una medición estadística cuantitativa, ¿no? Sino comprender a profundidad las dinámicas de exclusión y cómo éstas influyen, ¿no? En las decisiones de la vida del estudiantado, ¿no? Para ello, los objetivos es analizar estas vivencias desde la propia voz del estudiantado, ¿no? Esto hace destacar el tercer objetivo específico: no nos quedaremos con una propuesta descriptiva, ¿no? Se busca proponer mejorar mediante el diseño de lineamientos prácticos y políticos públicas que integran los protocolos institucionales, ¿no? Para la siguiente diapositiva, el estado del arte y el marco teórico. Bueno, aquí la literatura reciente del estado del arte respalda la discriminación, ¿no? Institucional, opera de una forma sistemática, ¿no? Y actúa como un factor invisible que detona el abandono, ¿no? Para desmenuzar, articularemos este marco crítico que por ejemplo, vamos a retomar a Bourdieu, que nos dice o nos permite que la violencia simbólica institucional, ¿no? Foucault devela el poder de la normalista en el aula, y Quijano y Chenzan nos dan la clave para entender la exclusión, ¿no? Está cruzada por el género de la raza, mediante la comunidad del saber y la interseccionalidad, ¿no? Bueno, este engranaje conceptual se puede aterrizar en 4 dimensiones operativas, ¿no? La administrativa, para observar las trabas en trámites; la epistémica, enfocada en los planes de estudio, ¿no? Que discriminan; la simbólicamente identitaria, ¿no? Que es evalúa las microagresiones, ¿no? Cotidianas de las instituciones, ¿no? Centradas en los vacíos normativos, ¿no? Con ellas analizaremos de esta forma sistemática el entorno universitario, ¿no? Para estructurar el diagnóstico que fundamentará la propuesta de la política pública institucional. Bueno, para este enfoque, para la metodología, para esta investigación, elegimos la metodología cualitativa, ¿no? Porque dice la discriminación se comprende a través de relatos, ¿no? Utilicemos las historias de vida de 2 estudiantes, alternando entrevistas semiestructuradas virtuales por Google Meet, ¿no? Sin embargo, para romper este extractivismo epistémico tradicional, sumaremos herramientas participativas de co-construcción, ¿no? Como talleres de la cartografía social, para mapear las barreras espaciales y simbólicas dentro de los planteles de grupos focales, y la técnica visual del portaboy, ¿no? Todo el proceso de inmersión en campo será rigurosamente registrado, ¿no? Mediante la observación de participantes en una bitácora de campo, ¿no? Pues el muestreo, la muestra que tenemos aquí
para hacer esos grupos. Vamos a utilizar mujeres indígenas, 2 escuelas públicas, 2 escuelas privadas, afrodescendientes, 2 estudiantes de escuelas públicas y 2 escuelas privadas, de la comunidad LGTBI, 2 de escuelas públicas y 2 escuelas privadas de mayor absorción, ¿no? La muestra intenta tanto estudiantes activos y no activos, ¿no? Para poder constatar las estrategias de resistencia frente al abandono y la interrupción consolidada. Al tratar los temas de alta sensibilidad, los diseños se rigen por las consideraciones éticas estrictas, ¿no? Carenciando el consentimiento del informado, el participante libre y el anonimato absoluto, ¿no? Y el resguardo de los datos personales para cumplir el compromiso de no rehabilitación a los narradores en ningún momento. Bueno, el aporte definitivo de este trabajo es incidir, ¿no? Directamente a la realidad institucional, ¿no? Al comprender cómo operan estas exclusiones estructurales, ¿no? Detonamos que las universidades es un diagnóstico claro. Como conclusión, es entender estas vivencias nos permitan transitar, ¿no? En la teoría de un diseño de políticas universidades más justas, ¿no? Inclusivas interculturales, ¿no? Que aseguren que ningún estudiante interrumpa sus estudios debido a su identidad, ¿no? Bueno, sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias Omar. Comenzamos ahora la ronda de retroalimentación con el comentario de la doctora Daniela. Por favor. Muchas gracias, Omar. Sí, me parece que tienes un tema relevante, importante para pues, el contexto universitario. Me parece que es universitario. Me parece que también vas por buen camino en la cuestión metodológica, pero aquí hay cosas que hay que puntualizar. Hablas de, lo entiendo así, vas a estudiar la discriminación estructural, o sea, las formas estructurales de discriminación y cómo esas formas impactan en la permanencia o deserción de los estudiantes, ¿no? Lo que no me... Creo que lo que tendrías que ajustar muy bien ahí en la base metodológica es cómo vas a seleccionar a esos estudiantes. Porque veo que, o lo que observé es que estás planteando realizar historias de vida. O sea, plantear la metodología de la historia de vida requiere, para empezar, muchísimo tiempo. Lleva bastante tiempo, no es como que te puedan contar todo en una entrevista semiestructurada en Zoom o a través de... entonces, requiere que planifiques mucho mejor esa parte operativa metodológica, porque pues lleva tiempo, ¿no? O sea, una historia de vida no es una biografía, es que te cuenten esa parte de la vida que tiene relevancia para el tema que tú estás estudiando. 12 estudiantes es muchísimo, porque, o sea, te va a quedar algo así gigante de tesis. No sé si se pueda manejar en términos de las historias de vida, ¿no? Y segundo, planteas construir esa muestra a través de la técnica de la bola de nieve, que es como que uno te conecta con otro, y entonces, pero eso lo que termina siendo es una bolota así, porque justamente lo que uno busca con esa técnica es que la muestra vaya creciendo. Y me parece que en el caso de tu trabajo, lo que buscas es seleccionar así finamente quiénes van a ser los estudiantes y por qué esa historia de vida particular de esas personas es útil para comprender un problema social. Así que me parece que tienes que replantear esa parte de tu metodología si es que quieres continuar con este formato de las historias de vida, ¿no? Porque justamente, o sea, son historias muy seleccionadas así con pinzas y muy específicas,
porque no estás buscando construir una muestra amplia, ¿no? Sino ver cómo narrativas particulares, historias de vidas particulares, pues contribuyen al conocimiento de una problemática social. Esa por una parte. Luego, por aquí había anotado otras cosas. Hablas de los sectores vulnerados. Habría que definir esa parte porque también te va a identificar cuáles son los sectores vulnerados que son afectados por por estas formas de discriminación estructural de las que hablan, te va a llevar a seleccionar a la selección de estos sujetos. No es lo mismo hablar de sectores vulnerados en términos de la población de las periferias urbanas que hablar de sectores vulnerados en Tepito, ¿no? O sea, digamos que habría que definir cuáles son esos sectores vulnerados y algo muy importante también, justamente lo que hemos venido hablando también con los casos de tus compañeros anteriores, ¿en qué contexto? ¿No? ¿En qué contexto vas a trabajar eso? No es lo mismo los sectores vulnerados, igual no sé, de una universidad intercultural que los sectores vulnerados del TEC de Monterrey. Habría que tener ese contexto muy claro porque pues también eso te va a llevar a definir tu muestreo. Yo te invitaría como justamente a eso, porque creo que tienes un bagaje teórico muy amplio, pero pues hay que aterrizarlo más como en las estrategias metodológicas, ¿no? Y cómo ese marco teórico te va a servir para construir tus estrategias metodológicas. Algo también que me llama la atención de tu trabajo es que como que pareces tener las conclusiones ya antes de hacer la investigación. O sea, como que ya asumiste que hay discriminación estructural que lleva a deserción escolar. Y de pronto, pues habría que pensar eso más en términos de una pregunta, ¿no? O sea, como que ya llegaste a la conclusión y entonces, pues si ya sabemos eso, pues hay que, pues, ¿qué caso tiene hacer la investigación? Tendríamos que dar un pasito atrás y formular eso en forma de pregunta, ¿no? Justamente para que al realizar tus entrevistas, que yo creo que más bien tienen que ser entrevistas a profundidad, pues no estés generando preguntas que induzcan la respuesta de tus entrevistados o que pues estén llevando la investigación por el lado que tú quieres en vez de entender la complejidad que se van a ver en esos relatos, ¿no? Y bueno, pues nada, esos serían como mis aportes, espero que les sean útiles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y por favor, Jorge, maestro Jorge, si nos pudiera comentar su punto de vista. Gracias, claro que sí. Omar, muchas gracias por tu presentación. Me voy a permitir arrancar con lo último que señaló la doctora Martínez, porque a mí también me llamó mucho la atención. No lo había pensado como ella lo dijo, pero más o menos va por ahí. En la narrativa que estás construyendo, me parece demasiado fuerte el mensaje que quieres mandar de achacarle el abandono escolar de todas las personas a la discriminación estructural, ¿no? Entonces, eso ignora que hay multitud de factores que determinan que una persona continúe o no continúe su trayectoria escolar, ¿no? Y la normalidad con la que la continúe o no, ¿no? Entonces, nada más para que sí reflexiones mucho esta parte de
¿qué tanto es el abandono escolar lo que realmente explica la deserción escolar? O si no es más bien que es el abandono escolar, pero aunado a otros muchos factores, ¿no? Entonces, solo para que sopeses bien y en esa medida el mensaje no sea tan, se me fue la palabra ahorita, pero digamos tan tajante, ¿no? Y más bien tenga los matices propios de un fenómeno tan complejo como el que hemos venido subrayando. Bueno, dicho lo anterior, me interesa mucho, bueno, me interesaría saber qué estás entendiendo por discriminación estructural. Eso por un lado, o sea, como categoría, ¿qué estás entendiendo por este concepto? Y después, ¿cómo se manifiesta? ¿No? Porque como bien te dijo la doctora Martínez, es tremendamente distinto cómo se manifiestan las discriminaciones en una universidad privada, pero de muy alto capital social y cultural, ¿no? Como el TED, como la Ibero, como la Náhuac, a otra pequeñita, ¿no? Que es prácticamente de colonia, ¿no? Y eso es un mundo distinto a cómo se vive en la UNAM y cómo se vive en la UNAM en sus distintos campus, porque no es lo mismo cómo se vive en el campus central a cómo se vive en las periferias, ¿no? Por ejemplo, en las FES, ¿no? Es distinto las dinámicas, los roles de poder, el propio ambiente educativo es distinto, ¿no? Entonces, sí habría que pensar mucho en hacer matices en los mensajes que vas a estar dando por la complejidad que estás enfrentando, ¿no? Coincido con el tema de la muestra, ¿no? Que te puede llevar a construir un anexo enorme, ¿no? Rescatando las historias de vida, pero yo lo veo por el otro lado. A mí me parecen poquísimas personas, 12, para dar un mensaje de la contundencia que tú ya lo tienes previsto. A mí me parecen muy pocas personas y me parece que hay que aclarar y justificar muy bien los criterios, ¿no? ¿Por qué mujeres indígenas y no hombres indígenas, que también sufren discriminación? O sea, ¿por qué no solo mujeres, que también reciben discriminación? ¿Por qué no mujeres embarazadas? ¿Por qué no mujeres jefas de familia? ¿No? Hay un montón de interseccionalidades ahí que también ameritarían tener voz. No quiero que empiece a ser como un inventario, pues más bien lo que quiero señalarte es que sean las poblaciones con las que sea que vayas a trabajar, que las justificaciones sean muy claras y contundentes, ¿no? Ahí sí se requiere contundencia, ¿no? ¿Por qué personas afrodescendientes? ¿Quiénes? ¿No? ¿Qué generación son? Eso es muy importante que perfiles muy bien, ¿no? Porque como ya te señaló la doctora Martínez, no es una muestra por bola de nieve, es más bien un cherry picking, es ¿cómo se llama esto? Selección por conveniencia, ¿no? Estás haciendo selección por conveniencia porque justamente compagina con los intereses de tu investigación, ¿no? Pero sea cual sea el universo, sea cuáles sean los criterios, deben de quedar muy, muy claros para justificar los mensajes que vas a dar. Ya si al final mencionaste el tema de que todo este problema de la discriminación se concreta o se manifiesta más claramente en el tema de la identidad, ¿no? O sea, que parece que la discriminación estructural es un fenómeno que ataca directamente la identidad de las personas y en esa medida promueve el abandono, ¿no? Me parece que es una narrativa interesante, pero habría que justificar en qué medida estas personas realmente tienen una identidad, ¿no? O sea, porque no es lo mismo identificarte como parte de la población afro que realmente tener una identidad afro, ¿no? Yo puedo tener ascendencia indígena y a lo mejor incluso hablarla, alguna lengua, pero eso no significa y no implica que mi identidad sea indígena, ¿no? Entonces es delicado tocar el tema, pero si vas a sustentarte ahí en el tema de que las discriminaciones estructurales
dañan o merman o perjurian la identidad, tener muy claro eso, ¿no? Que la identidad no es una cosa fija y todo el tiempo están, por lo mismo, en constante cambio. Y la última cosa que me gustaría señalarte, creo que te lo señalé. Justo. Más o menos lo señalabas al principio, al final, el tema de procurar la no revictimización de las personas testimoniantes. Solo te sugeriría que, dependiendo de la intensidad, de la profundidad de la entrevista que vayas a diagramar, también consideres primeros auxilios emocionales, ¿no? Porque justamente los episodios de violencia por discriminación generan heridas muy dolorosas en las personas. Entonces, tener contemplado eso, ¿no? El tema de la contención emocional. Pero bueno, nada más quería señalarte eso, Omar, y gracias. Muchas gracias, gracias nuevamente a ambos comentaristas pues, por los comentarios, valga la redundancia, y Amar por la presentación. Avanzamos ya hacia la última presentación de esta mesa. Antes de eso, para que no se me olvide, les voy a dejar aquí en el comentario de nuestro chat el enlace por si les interesa cuando acabe la mesa conectarse a la clausura del coloquio. Quizá se nos adelanten y ya no los alcancemos, pero bueno, ahí lo dejo por si es de su interés. Y ahora sí, presento a nuestra cuarta estudiante, que es Luz María Isabel Sánchez Reyes, quien presentará su trabajo titulado Hacia una educación inclusiva, propuesta de beca para alumnos de bajos recursos en escuelas privadas. Y ahora sí, Luz. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Ay, no sé, creo que otra vez no me deja. ¿No? Sí, surge alguna cosa. La cerré, pero okay. Que tengo que volver a abrir y cerrar. Permítame. A ver, si no, mientras busco por aquí la que me habías compartido en caso de que necesitas apoyo. Ya. Sí. Ya se está abriendo. No la vemos todavía. Ah, ¿se está abriendo? Bueno, aquí me sale que se está abriendo. Ah, ok. Es que la tuve que abrir y volver a cerrar. No sé por qué me pasó lo mismo hace rato. Ah, sí, luego algunas, dependiendo del dispositivo, de la conexión a internet. Se supone que ya está. Se presentan cosas. Sí, a ver. ¿Sí la ven? Todavía no. Aquí me sale que ya. ¿Dónde estoy? Me sale que ya, a ver. ¿Ya se ve? No, todavía no. Ah, ya, justo. Sí. Vemos ahí ya va a aparecer. No, ahora no vemos la pantalla completa. ¿Se me trabó a mí o...? No, creo que es luz, ¿verdad? Creo que es la conexión de luz. Bueno, demos unos minutitos para ver si logra regresar. Se me hace que su problema es de conexión y en caso de que logre regresar, yo presento la pantalla para que no tengamos este inconveniente. Aquí está. ¿Qué tal, Luz? Creo que te sacó, ¿verdad? Del navegador. Sí,
Yo Sí. creo que es también el internet, porque aquí en Coajimalpa se cae el cielo. Sí, ya me ha pasado. Yo vivía allá un buen rato. Lucy, ¿gustas? Yo la presento para que no tengas este contratiempo, bueno, este Ok, inconveniente, y sin problema tú me vas diciendo bueno, que pase las diapositivas. a ver, Ya la tengo aquí abierta, entonces sí, la ok, comparto. ok. Entonces la cierro. Listo. Sí, entonces cuando tú gustes, puedes arrancar. ¿Ya puedes ver la presentación? Ok, sí, ya la puedo ver. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Luz María Isabel Sánchez Reyes. El programa de posgrado es Maestría en Políticas Públicas y la línea de investigación es Educación, Ciudadanía y Colectividades. ¿La puede cambiar, por favor? Esta pregunta de investigación es la siguiente, es ¿de qué manera se puede ampliar el programa de mi beca para empezar a estudiantes de escuelas privadas, ya que solamente existen escuelas públicas y también las escuelas privadas presentan vulnerabilidad económica? Este programa o esta propuesta puede contribuir a una mayor equidad educativa. ¿La cambia, por favor? Bueno, actualmente, como les comentaba, el programa de Mi Beca para Pensar y otros apoyos educativos generalmente solo están dirigidos a estudiantes de escuelas públicas, bajo la idea que las escuelas públicas son las únicas que tienen estudiantes de bajos recursos. Sin embargo, también hay estudiantes de escuelas privadas que viven situaciones similares de vulnerabilidad y que al no recibir estos apoyos enfrentan riesgos de abandono escolar. La que sigue, por favor. Bueno, esta justificación, las escuelas privadas, que son asociaciones civiles para alumnos de bajos recursos, presentan varias necesidades. Unos, pues, algunos son madres solteras, parejas separadas, padres de familias que trabajan jornadas completas y no cuentan con redes de apoyos para el cuidado de sus hijos. La escuela privada, aparte de ser un entorno seguro, cuenta con ampliaciones de horarios, clases extracurriculares y programas de competencias académicas que permiten a los papás pues poder irse a trabajar con la certeza de que pues sus hijos están resguardados y que están aprovechando el tiempo en una escuela que les va a permitir otro tipo de desarrollo, no solamente el que se imparte en las escuelas públicas. La que sigue, por favor. Bueno, esta propuesta se sustenta en 5 principios fundamentales. Primero, que la equidad, porque el apoyo puede otorgarse según la necesidad económica y que no solamente sea por el tipo de escuela al que asistan los alumnos. El segundo es el derecho a la educación, en que todos los estudiantes deben tener igualdad de oportunidades. Tercero, eficiencia del gasto público, es prevenir la deserción que reduce costos sociales futuros. Aquí hago hincapié porque hace algunos meses leía cómo la presidenta decía que la educación pues es una inversión, que no es un gasto, sino que esto a futuro puede prevenir pues que los alumnos dejen de estudiar, ¿no? La reducción de desigualdades, esto evita la doble exclusión por pobreza y falta de apoyos. La siguiente es la coherencia en la política social. La deserción escolar afecta a estudiantes de cualquier tipo de escuela, no solamente de escuelas públicas, sino también de escuelas privadas. La que sigue, por favor. Los objetivos, en general, es examinar cómo la ampliación de programas sociales educativos por parte del Estado puede beneficiar a estudiantes de escuelas públicas y privadas de contextos de vulnerabilidad económica. Los específicos es identificar el papel del Estado en la ampliación de programas sociales dirigidos a poblaciones vulnerables, desarrollar los beneficios y ampliar los problemas de becas a escuelas públicas y privadas que presenten vulnerabilidad económica. La que sigue, por favor. Y bueno, este trabajo
tiene unas propuestas metodológicas. Es que aquí las puse porque esa letrita así no la veo. Y bueno, entre estas propuestas se encuentra ampliar las convocatorias de becas a escuelas privadas que acrediten atender población vulnerable, incorporar a docentes y actores educativos en el diseño de políticas públicas y promover el enfoque basado en derechos humanos, igualdad, diversidad y perspectiva de género. Aquí hago un énfasis en que sí es importante el verificar que hay algunas escuelas privadas que sí tienen alumnos de bajos recursos. A veces no es tanto que a los papás les sobre el dinero, sino son diferentes necesidades por las que optan por este tipo de escuelas. La que sigue, por favor. Y bueno, esta investigación es cualitativa, ya que se desarrolla busca comprender las experiencias y percepciones de las familias sobre el acceso a apoyos educativos y permanencia escolar. Yo soy trabajadora social, hago visitas a las familias que solicitan beca en la escuela y me doy cuenta cómo algunas familias dicen, he ido por un apoyo y solo porque mi hijo va en la escuela privada no me lo dan. Y yo también necesito, pero si no tengo quien me cuide a mi hijo, si no tengo redes de apoyo, pues a mí la escuela privada es lo que me ayuda. En una escuela pública no lo podría tener. Y en alguna ocasión, algunos de los familiares que entrevisté me decían, mi hijo mayor, por ejemplo, no estudió. Yo no tenía con quién dejarlo y me lo llevaba conmigo a trabajar. La que sigue, por favor. Bueno, la recolección de datos que se hicieron fue visita domiciliaria, entrevistas, sobre todo a padres y madres de familia cuyos hijos abandonaron los estudios por una dificultad económica. En la escuela donde yo trabajo, vi 2 ciclos anteriores y entrevisté a los papás que por alguna razón tuvieron que sacar a sus hijos y bueno, las razones eran, ya no tuve dinero y pues no tengo quien me lo cuide, entonces pues se quedó algunos en primaria, otros secundaria y ya no pude pagarle la preparatoria porque aparte pues no tenía quien me lo cuidara. Otra vez perdimos la conexión. Sí, creo que sí, yo no la escucho ya. Chin, otra vez. Bueno, de nuevo, le quedaban 2 minutos a su presentación. Si regresa, pues le pediré si puede ir concluyendo para ya avanzar a la retroalimentación. Vamos a dar esos 2 minutos. ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo estás? No te preocupes. Bueno, tu micrófono está apagado. No te preocupes. Entendemos que hay dificultades de conexión muchas veces con el clima y todo.
Desafortunadamente, sí, desafortunadamente ya por el tiempo ya no podríamos escuchar tu presentación completa, pero ¿qué te parece si me dices a qué diapositiva me puedo mover para presentar las conclusiones de tu presentación? Las conclusiones están en la lámina 12. Ok. ¿Por aquí? Bueno, si no se las leo. Claro, Aquí claro. las tengo. Bueno, los resultados que obtuve, pues bueno, fueron que los papás señalan que tienen gastos lo mayor en esta cuestión de alimentación, y las conclusiones es, estos hallazgos que encontré al hacer esta investigación, concluyo que ampliar el programa de mi beca para empezar podría fortalecer la equidad educativa y disminuir el abandono escolar. Asimismo, se destaca la necesidad de diseñar políticas públicas más inclusivas, basadas en criterios socioeconómicos y no únicamente en el carácter público o privado de las instituciones. Gracias. Sí, gracias, Luz. Y bueno, pues sí, desafortunadamente así nos juega la tecnología a veces. Pero bueno, muchas gracias por la presentación y avanzamos entonces con la última ronda de retroalimentación, que ahora comenzaría, me parece, el maestro Jorge, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Luz María, muchas gracias por tu presentación. Voy a intentar ser sintético, tengo pocos comentarios. Lo primero que me llamó mucha atención es, ya tienes toda la información que necesitas para tu investigación. Entonces, no me queda muy claro exactamente qué vas a hacer con el tiempo que te resta si ya tienes ya hiciste el acopio de la información, ¿no? Entonces, eso sí me preocupa un poco porque un poco el caso que señalábamos previamente, ya tienes las conclusiones, ¿no? Ya tienes las conclusiones hechas y por lo tanto, en sentido estricto, no hay una investigación, ¿no? Más bien hay un posicionamiento político, pero no una investigación, ¿no? O sea, no hay un fenómeno que investigar, pues. Pero bueno, nada más te lo dejo ahí como comentario. Voy a pasar a las otras cuestiones ya más de fondo. De entrada, este es otra vez el tema del lenguaje. Yo sí te sugeriría, muy encarecidamente, es que si vas a hablar, si tu propuesta apunta, apoya y promueve la inclusión, tu título al menos les dé espacio a todos y todas los actores. Es decir, que no se llame becas para alumnos, sino becas para alumnos, alumnas, y si me apresuras, yo creo que también valdría la pena alumnes, ¿no? Justamente porque tu discurso apunta hacia la inclusión, y ya de entrada el título de tu investigación deja fuera a la mitad de las personas, por lo menos, ¿no? Entonces, sé que es un tema de lenguaje, sé que parece un tema baladí menor, pero créeme, no lo es. Segundo, como te decía, bueno, primero otra cosa antes de pasar a lo sustantivo. Igual que en casos anteriores, no me queda claro cuál es el universo que estás pensando. Educación básica, si es la básica, ¿es toda la básica? Es decir, preescolar, primaria, secundaria, ¿es la media superior? ¿Qué escuelas privadas son las que en las que estás pensando, en las que hiciste esa investigación, o en todo caso en las que harás la investigación, ¿no? Es un universo disímil, múltiple, complejo, variable, entonces, sí, aparte son muchísimas escuelas, aunque solo sean privadas, ¿no? Segundo, y esta sí es la parte sustantiva, te decía un poco al principio de mi comentario que más parece un posicionamiento político que una propuesta de investigación, porque el tema ni siquiera está en que se nieguen las becas por un tema de privadas contra públicas, ¿no? Hay un tema presupuestario de fondo, ¿no? ¿De dónde van a salir o de dónde saldrían los recursos
para poder ampliar las becas, ¿no? Entonces, tu investigación, a lo mejor ahí sí tienes este campo de indagación, es de qué parte del presupuesto público jalamos para ampliar las becas, ¿no? O sea, no solo es un tema de ampliar la cobertura, sino es en qué bases materiales la cobertura se justifica. Entonces, ¿qué recorto? Recorto seguridad, recorto salud pública, recorto vivienda. ¿De dónde va a salir? O no es un tema de recorte presupuestal, es un tema de ampliar la base fiscal, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos para que la base fiscal nos permita el aumento de los programas sociales, en este caso de una beca educativa, ¿no? Segundo, pasando a la parte sustantiva. Me parece muy interesante que hablas de los testimonios de las familias en torno a por qué para ellas sería un gran respaldo tener una beca, porque desde luego coincido contigo en que ir en una escuela privada no implica tener más capital cultural, más capital económico, más capital social, ¿no? Desde luego, no van de la mano. Pero sí hay una lógica implícita en quienes en general pueden acceder a una educación de paga, ¿no? Porque justo ahí está el componente, hay un pago, pues, por acceder a ella. Entonces, recuperar los testimonios me parece muy valioso, ¿no? Porque enriquecen la conversación de cómo hay contextos dentro de las propias escuelas privadas vulnerados, ¿no? Y que cada vez se precarizan más, ¿no? Y esta idea de cómo las escuelas privadas pueden convertirse en redes de apoyo, a mí me parece que eso es lo valioso de tu investigación, pero me parece que tiene un papel muy menor y muy secundario en todo lo que nos estuviste platicando. Y bueno, ya nada más como para la parte metodológica, que ya no la pudiste abordar por el tema de la conexión. No sé si estabas pensando en mapas semánticos, en nubes de conceptos, pero creo que podrían ser muy gráficos para dar cuenta de toda la parte testimonial que ya recabaste, ¿no? Pero bueno, Luz María, son mis comentarios y espero que te sirvan. Gracias. Gracias, maestro. Y pasamos ya finalmente con la doctora Daniela para su comentario. Muchas gracias. Gracias, Luz. Luz María. Luz María Isabel, tienes 3 nombres. Ok. Bien. Hay una parte muy, muy interesante de tu proyecto, que es que retomas tu experiencia profesional como punto de partida para generar, o sea, observaste un problema social a partir de tu experiencia laboral, ¿no? Como trabajadora social, ¿no lo dijiste? Platico con estas personas e identifico que aquí hay una problemática, ¿no? Que básicamente es, hay personas, chicos, chicas de bajos ingresos económicos, con bajo capital económico, que tienen que acceder a la educación pública como un medio para compensar la insuficiencia de los sistemas públicos, perdón, tienen que acceder a la universidad privada, a las escuelas privadas por la insuficiencia de los programas públicos, y que bueno, también requieren como un apoyo, ¿no? Y partes de este programa que se llama Mi Beca para Empezar, ¿no? Es un programa público. Tu pregunta es, ¿cómo puedo ampliarlo? ¿Cómo puedo ampliarlo para que estas personas que también requieren la beca y que están en escuelas privadas, pues también se beneficien del programa? Aquí el problema, creo que justamente como nos dijo el profesor Jorge, te adelantaste, sacaste las conclusiones antes de hacer la investigación. Y creo que tu problemática o tu investigación va más por una evaluación de políticas públicas
que por una situación, o sea, por estas cuestiones testimoniales, o sea, son un muy buen punto de partida para identificar por qué requiere una evaluación de políticas públicas ese programa, ¿no? Ese programa específico. Creo que hay que afinar muchísimo más la metodología. Lo que alcancé a leer en tu diapositiva antes de que te fueras es que no hay un diseño de cómo voy a obtener la información que necesito para poder responder este cuestionamiento que tengo, ¿no? Que es cómo puedo ampliar ese programa, ¿no? El profesor Jorge ya nos dijo, pues primero básico, el problema financiero es básico, ¿no? Pero también hay otras cuestiones que tienen que ver con la evaluación del diseño del programa, o sea, irte interna al diseño mismo del programa, verificar si los criterios con los que se diseñó ese programa son congruentes con el problema público, si esos criterios con los que está operando el programa genera exclusión de sectores que no han sido considerados y que están dentro de ese problema público, y también pues evaluar el diseño normativo, ¿no? de ese programa, que creo que sería fundamental. Pues el primer paso fundamental que hay que hacer es describir ese programa, ¿no? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué población atiende? ¿Por qué se diseñó de esa manera? Y algo bien interesante aquí que creo que tu trabajo aportaría mucho es si el concepto escuela pública, que nos parece que es como el concepto que está generando mayor inclusión dentro de los sistemas educativos en general, pues en realidad generan exclusión, ¿no? Si ese concepto de escuela pública está generando procesos de exclusión dentro del programa Mi Beca para Empezar, ¿no? La otra cuestión es una evaluación de procesos, que a lo mejor pues también los procesos a través de los cuales se asignan las becas o existen barreras administrativas para acceder a esas becas, pues también están generando ahí pues conflictos, ¿no? Conflictos para estos chicos. Entonces, pues mi recomendación es que te vayas, des unos 10 pasos atrás, e inicies. Uno, ya tienes identificado un problema, pero evalúa el diseño del programa Mi Beca para Empezar en función de esa problemática, ¿no? Tienes que irte para atrás y describir, pues, cómo está constituido esa política pública, en qué marco, con qué normativas. Justamente porque si no haces eso, pues no vamos a poder avanzar en lo que te inquieta, que es cómo puedo ampliar ese programa, ¿no? Entonces, pues mi recomendación principal es que, si te hagas unos pasos para atrás y consolides ese nivel primero, antes de avanzar a pensar en cómo podemos ampliar los programas, ¿no? Pues eso sería. Bien, muchas gracias. Gracias por su retroalimentación, gracias por las presentaciones. También tuvimos por aquí oyentes, también les agradecemos mucho. Creo que ahorita ya salieron, pero tuvimos oyentes en algún momento. Una disculpa de nuevo porque yo igual ando con problemas de conexión y ya no pude prender la cámara. Pero bueno, a pesar de todos estos contratiempos, inconvenientes, logramos cerrar la mesa. Los invitamos desde luego a la inauguración, les dejé ahí en el chat el enlace por si gustan ingresar, está ya ocurriendo ahora mismo. Y bueno, nada más, su asistencia en serio es muy agradecida, los comentarios, todo lo demás, la retroalimentación ha sido muy buena, muy enriquecedora, creo yo, para los proyectos de nuestros estudiantes. Y con esto cerramos la mesa, que es parte del 10º coloquio de investigación del posgrado, en la Universidad Nacional Rosario Castellanos.
Les reitero una vez más nuestro agradecimiento y leo nuestro lema para cerrar la mesa. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Que tengan muy buena noche. Gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.